Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, intriga y por supuesto, mucho corazón proveniente del Bósforo. Hoy vamos a sumergirnos en un pozo de emociones, un remolino de intrigas familiares y, créanme, más de una lágrima va a rodar. Prepárense para descubrir las series turcas donde los regalos de cumpleaños se convierten en verdaderas bombas de tiempo, donde las madres sacan las garras y donde el drama amoroso alcanza niveles estratosféricos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a explorar esos momentos en las series turcas que nos dejan con el corazón en un puño, esos instantes de pura tensión donde los personajes se enfrentan a decisiones imposibles y donde las consecuencias son devastadoras. Vamos a hablar de Kerem, Hande, madres sobreprotectoras y sí, esos regalos que en lugar de alegría traen consigo un torbellino de problemas. No solo hablaremos de la superficie, sino que profundizaremos en las motivaciones detrás de estos actos, explorando la psicología de los personajes y cómo sus decisiones moldean el curso de las historias que tanto nos apasionan. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan analizando cada detalle de la trama, si se emocionan con cada beso robado y sufren con cada desengaño amoroso, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos y únanse a esta maravillosa comunidad de adictos al drama turco. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un té turco bien cargado y acompáñenme en este viaje de emociones. Vamos a empezar nuestro viaje con una serie que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Senkalkam. Esta serie, aunque tiene muchos momentos de comedia romántica, también nos regala escenas de drama familiar y momentos en los que las decisiones de un personaje impactan profundamente a otro, llevándolo al borde de las lágrimas. Y es que detrás de las risas y los momentos tiernos, se esconde una trama llena de complejidades y secretos que hacen que esta serie sea mucho más que una simple comedia romántica. Senkalkam es una comedia romántica, sí, pero también es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la lucha por los sueños y sobre el poder del amor para superar los obstáculos. Los protagonistas son Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por el no menos atractivo Kerem Bürsin. La trama gira en torno a un peculiar acuerdo. Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, a cambio de que él le pague la beca que necesita. Este acuerdo, que al principio parece puramente transaccional, pronto se convierte en algo mucho más profundo, dando lugar a una relación llena de pasión, pero también de conflictos y malentendidos. Pero, ¿dónde entra el drama, la madre explosiva y el regalo envenenado en todo esto? Bueno, sin revelar demasiados spoilers para aquellos que aún no la han visto, la relación entre Eda y Serkan está llena de altibajos, manipulaciones externas y, sobre todo, las constantes intromisiones de sus familias. La madre de Serkan, Aydan Bolat, es un personaje complejo, una mujer que sufre de agorafobia y que está obsesionada con controlar la vida de su hijo. Aydan ve a Eda como una amenaza para la estabilidad de Serkan y no duda en utilizar todo tipo de artimañas para separarlos. Y es que Aydan, en su afán de proteger a su hijo, se convierte en la principal antagonista de la relación, utilizando su posición y su influencia para sembrar la discordia entre Eda y Serkan. Es aquí donde entran en juego los regalos envenenados. Aydan, en varias ocasiones, intenta influir en Eda a través de regalos aparentemente inofensivos, pero que en realidad están diseñados para recordarle su humilde origen y para hacerla sentir inferior a Serkan. Un ejemplo claro es cuando le regala joyas costosas, sabiendo que Eda se sentirá incómoda usándolas y que esto generará tensión entre ella y Serkan. Estos regalos, lejos de ser un gesto de buena voluntad, son una forma de manipulación sutil, una manera de recordarle a Eda que no pertenece al mismo mundo que Serkan. Además, Aydan no solo se limita a los regalos materiales, sino que también utiliza palabras y actitudes para menospreciar a Eda, creando un ambiente hostil y lleno de inseguridades. Y sí, Kerem, en su papel de Serkan, también tiene su parte de responsabilidad en las lágrimas de Eda. Su incapacidad para comunicarse abiertamente, su obsesión con el trabajo y su dificultad para expresar sus sentimientos hacen que Eda se sienta insegura y vulnerable. Hay escenas particularmente dolorosas en las que Serkan, sin darse cuenta, hiere a Eda con sus palabras y acciones, provocando momentos de gran angustia emocional. ¿Recuerdan el incidente cuando él, cegado por los negocios, casi olvida el cumpleaños de Eda y le da un regalo genérico, un gesto que la hace sentir invisible y poco valorada?
Eso dolió. Y es que Serkan, a pesar de sus buenas intenciones, a menudo se muestra insensible a las necesidades emocionales de Eda, priorizando su trabajo y sus responsabilidades por encima de la relación. Esta falta de atención y de empatía es una de las principales causas de los conflictos entre ellos, generando momentos de tensión y desilusión. Pero no todo es drama y lágrimas en Senkalkapm. La serie también nos regala momentos de alegría y esperanza, mostrándonos el poder del amor para superar los obstáculos y las adversidades. A pesar de las dificultades, Eda y Serkan logran construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto mutuo y la confianza. Y es que al final, el amor es el motor que impulsa la historia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza y la felicidad. Continuamos nuestro recorrido por el drama turco con otra serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, An. Esta serie es un drama puro y duro, una historia desgarradora sobre el amor incondicional, la maternidad y la lucha contra la injusticia. Aquí el melodrama alcanza su máxima expresión, explorando temas sensibles y complejos con una profundidad y una sensibilidad que te dejarán sin aliento. *An* cuenta la historia de Zeynep Güneş, interpretada por la talentosísima Cansu Dere, una joven profesora sustituta que trabaja en una pequeña escuela rural. Zeynep se da cuenta de que una de sus alumnas, Melek, sufre abusos por parte de su madre y su padrastro. Conmocionada y decidida a proteger a la niña, Zeynep toma una decisión drástica: secuestrar a Melek y huir con ella para darle una vida mejor. Esta decisión, que podría considerarse un delito, es en realidad un acto de amor extremo, una forma de proteger a una niña inocente de un destino cruel e injusto. En esta serie el concepto del regalo envenenado toma una forma diferente. No se trata de objetos materiales, sino de situaciones y circunstancias que envenenan la vida de Melek. Su madre biológica, Sule, no es una madre amorosa y protectora, sino una mujer egoísta y negligente que la somete a abusos físicos y emocionales. El padrastro de Melek, Cengiz, es un hombre violento y despiadado que representa una amenaza constante para la seguridad de la niña. En este contexto, los regalos son las heridas del alma, las cicatrices invisibles que marcan la vida de Melek y que la impiden ser feliz. La explosión de la madre en esta serie es diferente, es una explosión silenciosa, una explosión de dolor y desesperación. Zeynep, al ver el sufrimiento de Melek, siente una profunda empatía por ella y decide tomar las riendas de su vida. Su decisión de secuestrar a Melek es un acto de amor extremo, una forma de protegerla del infierno en el que vive. La serie está llena de momentos desgarradores en los que vemos a Zeynep luchar contra sus propios demonios y contra las adversidades para darle a Melek una vida digna y feliz. Las lágrimas están garantizadas, se los aseguro. Y es que An no es solo una serie, es un espejo que refleja la realidad de muchos niños y niñas que sufren abusos en silencio, una llamada de atención para que tomemos conciencia de esta problemática y luchemos por proteger a los más vulnerables. Ahora, cambiamos un poco el registro y vamos a hablar de una serie que, si bien tiene elementos de romance y comedia, también explora temas profundos como la ambición, la traición y las relaciones familiares tóxicas, Kukur. Esta serie es un torbellino de acción y drama, una historia llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. *Kukur* es una serie de acción y drama que se centra en la vida de la familia Koval, una familia poderosa que controla el barrio de Kukur en Estambul. Kukur es un barrio peligroso y conflictivo, donde la ley la impone la familia Koval. El protagonista de la serie es Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İynemli, un joven que ha abandonado su familia y su vida en Kukur para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, cuando su padre es asesinado y su barrio se ve amenazado por una banda rival, Yamak se ve obligado a regresar a Kukur y asumir el liderazgo de su familia. En *Kukur*, los regalos envenenados se manifiestan en forma de secretos familiares, traiciones y alianzas peligrosas. Cada miembro de la familia Koval tiene sus propios motivos y ambiciones, y no dudan en utilizar a los demás para lograr sus objetivos. Los regalos en este contexto son favores, promesas y alianzas que en apariencia son beneficiosas, pero que en realidad esconden segundas intenciones y pueden tener consecuencias devastadoras. La serie nos muestra cómo el poder corrompe y cómo la ambición puede llevar a las personas a cometer actos terribles. La madre de Yamak, Sultan Koval, es un personaje imponente y controlador, una mujer que ejerce una gran influencia sobre sus hijos y sobre el destino de Kukur. Sultan es una figura matriarcal que protege a su familia a toda costa,
pero también es una mujer dura y despiadada que no duda en tomar decisiones difíciles para mantener el poder de su familia. Su explosión se manifiesta en su capacidad para manipular a los demás y para orquestar situaciones que beneficien a su familia, incluso si eso significa sacrificar a otros. Las relaciones dentro de la familia Koval son complejas y conflictivas, y están llenas de secretos y resentimientos. Los personajes a menudo se ven obligados a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias trágicas, y las lágrimas son una constante en esta serie. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama intensa y unos personajes complejos que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del poder. Finalmente quiero mencionar una serie que quizás sea menos conocida, pero que aborda temas muy importantes como la violencia doméstica y el empoderamiento femenino, Can. Esta serie es un canto a la resiliencia y la fortaleza de las mujeres, una historia conmovedora que te llegará al corazón. Can cuenta la historia de Bahar Zesmeli, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos pequeños en la pobreza. Bahar ha sufrido muchas pérdidas en su vida, incluyendo la muerte de sus padres y la desaparición de su esposo. A pesar de las dificultades, Bahar es una mujer fuerte y resiliente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. En esta serie, los regalos envenenados son las secuelas del maltrato y la ausencia, los traumas del pasado que persiguen a Bahar y a sus hijos. La madre de Bahar, Atice, la abandonó cuando era niña y nunca le brindó el amor y el apoyo que necesitaba. La ausencia de su madre ha dejado una profunda herida en Bahar, que lucha por superar sus sentimientos de abandono y soledad. Los regalos son las cicatrices del alma, las heridas emocionales que marcan la vida de Bahar y que la impiden ser feliz. La explosión de la madre en esta serie es una explosión de verdad, una explosión de reconciliación y perdón. A medida que la serie avanza, Atice regresa a la vida de Bahar y trata de enmendar sus errores del pasado. El reencuentro entre madre e hija es emotivo y doloroso, y ambas mujeres deben enfrentarse a sus propios demonios para poder reconstruir su relación. Can es una serie conmovedora y realista que nos muestra la fuerza del espíritu humano y la importancia del amor y el apoyo en tiempos difíciles. Las interpretaciones son magistrales y la historia te atrapa desde el primer momento. Es una serie que te dejará pensando sobre el poder del perdón y la importancia de las relaciones familiares. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde los regalos se convierten en trampas, donde las madres sacan las garras y donde las lágrimas fluyen a raudales. Hemos desmenuzado cada serie, explorando sus complejidades y revelando los secretos que se esconden detrás de las historias. Hemos visto cómo en Calcap Masterisco, a pesar de su tono de comedia romántica, nos muestra la toxicidad de ciertas relaciones familiares y la manipulación a través de regalos aparentemente inocentes. En Asterisco hemos presenciado el extremo del amor maternal, un amor capaz de romper las reglas para proteger a un niño del infierno. Kukur nos ha sumergido en un mundo de ambición y traición, donde las alianzas y los favores son solo armas para alcanzar el poder. Y finalmente Can nos ha enseñado sobre la resiliencia y la capacidad de perdonar, mostrando el poder curativo del amor maternal. Cada serie nos ha dejado una enseñanza, una reflexión sobre la vida y las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas más dramáticas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros momentos dramáticos recuerdan de estas series? ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les guste. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares adictos al drama turco y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amantes de las telenovelas turcas. Adiós. Que el drama turco los acompañe.